qué son utilizadas? Su necesidad, su estómago, su interés de crecer, obviamente, y ahí radica el punto de la conciencia. ¿A dónde vamos a llegar? El momento en que nosotros tenemos conciencia, vamos a involucrar un proceso de, no quiero decirlo de manera conceptual, porque no soy ni erudito ni soy memorista, pero si vamos a hablar de conciencia, entonces tenemos que entender que es el resultado de un proceso que nos generaría la mente analítica, del conocimiento, de la capacidad del conocimiento de nuestro entorno, del conocimiento del pasado, y con ese conocimiento podernos proyectar a un futuro. Entonces podemos hablar de conciencia. Lo otro, en cambio, es se aleja de lo que es la mente analítica y más bien está rayando en lo que es la mente somática, por un lado, y por otro lado, la mente reactiva, que es estímulo-acción. Entonces, claro, eso es lo común. Por eso es que muchas comunidades, mucha gente, por la situación, la afectación, la necesidad, lo único que hacen, ok, tengo mi necesidad, necesito recurso y no importa lo que pase, con tal que cumpla una aspiración o un requerimiento inmediato. ¿Pero a quién? A- ya, sí, pero hay irresponsables. ¿Quién es el responsable? En primer lugar, uno mismo, porque decide, pero la presión es grande, la necesidad es grande. ¿Quién es el que tiene el llamado a dar cumplimiento y satisfacción a todos estos requerimientos? Un ente que se llama Estado. Y ahí radica el problema. ¿Quiénes son los que gobiernan ese Estado? Los grupos del gobierno, por supuesto, que obedecen. No, aquí quien gobierna son grupos de corporaciones, son corporaciones que ponen a sus títeres para que cumplan una misión o cumplan una consigna para enriquecer a sus grupos de poder. Y eso es lo que hemos venido viendo desde que estamos en esta democracia representativa. Estos son los que podemos presumir que son los más grandes, pero encima de ellos, ¿quiénes son? Ni siquiera los conocemos, porque estamos hablando de corporaciones no solamente locales, sino corporaciones internacionales que están atrás de, obviamente, tener o hacerse de los recursos de cada uno de los países, tener a una sociedad, a una población dormida, preocupada en llenar su estómago, pero para que no les, perdón la palabra, para que no les jodan en sus intereses. ¿Sí? No sé si haya sido mejor. Se dice, coloquialmente. Así es, y entonces eso es lo que se dice, pero no veo que el tiempo de antes haya sido mejor que el de ahora. Lo que pasa es que antes no se conocía y para llegar a tener conocimiento de las circunstancias tenían que pasar semanas, dependiendo la circunscripción donde uno se encontraba, semanas, días, meses, eternos. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación y de pase de información antes tenían que esperar a que pase el barco, pues, a que llegue el barco, y si es que no había algunos intereses intermedios en el proceso que haga desaparecer esa comunicación. Entonces, ahora eso cambió. Después con el tema ya del radio, de la clave Morse y todo demás, la comunicación. Eso es lo que hace sentir que el tiempo de antes era mejor, porque ¿qué pasa? Hay una frase coloquial también que dice, feliz e inconsciente. ¿Por qué? Porque no se conocía. Entonces el desconocimiento no te preocupaba, seguías viviendo una rutina y simplemente hacer lo que el sistema te estaba exigiendo localmente, más no. Uh -huh.
Exacto, exactamente, porque el momento en que empiezan a crecer los medios o los sistemas de comunicación, también empiezan a crecer los intereses pues, de manipulación. Hablemos, por ejemplo, qué es lo que pasó con a quien dicen que es precursor de la independencia del Ecuador, Eugenio Espejo, el primer y gran escritor, reconocido a nivel nacional. Sin embargo, él no estuvo de acuerdo con el tema de la independencia y salir de la corona española. Él no estuvo de acuerdo, pero se utilizaron su figura para poder apuntalar unos intereses de quiénes, intereses de quiénes, de los criollos del entonces, para poder hacerse de la riqueza, violentando derechos ya establecidos de la misma corona que decía que tiene que respetarse a los naturales, conocidos como los indígenas, a los indios. Esa era disposición de la corona, pero obviamente los intereses mezquinos desdibujaron el tema y utilizaron la imagen de Eugenio Espejo para poder hacerse de poder con fines protervos. Entonces, eso fue antes. Ahora la televisión, lo mismo. Antes era, ahora ya ni siquiera es fuerte el periódico, cualquiera que sea de ellos. Ya prácticamente está desapareciendo. ¿Por qué? Porque hay las redes sociales. Entonces, Sí, pero todos son manipulaciones de los grupos de interés, se someten. Pero hoy tenemos también ya el tema de que cualquier persona puede dar información. Pero, Tenemos un caso de YouTube en ajá, donde vimos que, hagamos la prueba, ¿qué es lo que pasa si metes un teléfono celular en el microondas? ¿Y cuántos accidentes hubieron? Entonces, o sea, al no estar regularizada, también vemos que la información cualquiera puede hacer y dar a conocer un poco de cosas que pueden ser dañinas y que pasaron y que existen todavía. El caso de unas chicas que comían un poste de excremento. O sea, se dieron muchos casos así de que cualquier persona hace y hoy los llamamos influencer porque hacen cosas que nosotros no haríamos. O sea, yo no le haría una broma a mis padres ni poniéndole ganas, pero hay gente que las hace y eso le llaman influencer. Hay gente que va y, no sé si viste un caso que dañaron un mural que les costó tantos millones en Quito y fueron a pintar y tuvo 1 millón de likes, un poco de vistas, y eso le llaman influencer. O sea, hoy vemos que las cosas que yo no haría, sí me gustaría ver que otro las haga y empezar a generarle like, visualización, incluso hasta recursos económicos, por hacer unas cosas que no sé si las personas las haríamos normalmente. Yo en mi criterio personal no lo haría, pero hay gente que sí lo hace y lo hace por temas económicos, por plata. O sea, es información. Hacemos que otra gente también se quiera convertir o los vea a ellos como ídolos. sí, es un tema de un comportamiento morboso, definitivamente. Y tiene mucho que ver con un fenómeno social del complejo, de la insatisfacción de su ser como tal, y necesita descargar esa adrenalina o esos instintos prácticamente criminales, el hecho de que ya atenta contra una sociedad y lo peor de todo, como bien dices tú, es que los medios de comunicación, volviendo al tema del refilón, hacen una apología de esto, de tal manera que se ha naturalizado cualquier acto torpe, como el que tú mencionas de meter un celular en un microondas, pero ¿quiénes son los que cometen este tipo de torpezas? ¿Y por qué lo hacen? Por desconocimiento, por irracionalidad incluso, y por falta de conciencia. O sea, siempre vamos a tener que caer en el tema de la conciencia, pero entendiéndole desde como decía, desde la mente analítica, porque el sentido común ya nos da con poca información cuáles podrían ser las consecuencias de una u otra acción. ¿Sí? Entonces, el joven que mencionabas tú, ¿por qué no se involucra? También tiene que ver con el hecho de los espacios que se le permiten
o se les está permitiendo que se desenvuelvan. Hay espacios que no se les permitan a los jóvenes. Es que el espacio no se busca el joven porque no tienen confianza en el sistema. Entonces, si no tienen confianza en el sistema, dicen, ¿y yo para qué lo voy a hacer? Y no solamente de jóvenes, ¿no? Entonces, nosotros mismos. Si yo qué gano de eso. Es que, a ver, a nosotros nos ha dejado la cultura ecuatoriana, y hablo de Ecuador específicamente, porque si tú vas al registro civil, ¿qué tienes que hacer? Si quieres coger un turno es imposible, mejor pagas al tramitador. Si tú vas a hacer un papeleo en alguna entidad pública, si lo quieres hacer como debe hacérselo, los mismos entes burocráticos hacen que no lo hagas, que no lo puedas hacer. ¿Y qué tiene que ser? Te someten a que seas parte de la corrupción, porque tienes que pagar a alguien, porque al final del día tienes esa necesidad de sacar un documento, de hacer alguna actividad, y la burocracia que existe hace todo lo posible para que no lo puedas hacer legalmente. Y que caigas en entes de corrupción. Claro, entonces, ahí tenemos que vincular no solamente el tema de conciencia, sino también el comportamiento, principios éticos y morales. Yo recuerdo, no sé si tú, pero antes se hablaba de palabra de gallero, se decía. Sí. No, y aquí también se decía, o sea, este es de palabra. Claro, o mi palabra. Palabra de honor. Exactamente. Palabra de hombre, decíamos. Y se respetaba mucho la palabra. Y se respetaba. Sí, hoy no se respeta la palabra. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? Así como los seres humanos tenemos la familia y nuestra figura es el padre, o incluso puede ser nuestro abuelo, a nivel de sociedad tenemos aquellos que se los dice los padres de la patria. Se les dice, sí, es verdad. Se los decía. Y aún más arriba, al padre mayor, que es el presidente de la República, y cuáles han sido sus actos. Entonces no hay un ejemplo, pero lo acabamos de ver. Un tipo mentiroso, que no ofreció, y sin embargo ganó. Y el otro lado, una obediente a mafias y a otro caudillo. Entonces, ¿qué pasa? El sistema en el que estamos viviendo nos dan o nos influyen con los medios de comunicación que son perversos, nos empujan a tener que escoger entre lo que se dice el menos malo. O sea, yo no le vería desde ahí, yo le vería que no hay conciencia en la juventud. ¿Por qué no hay conciencia? Porque desde un lado tienes una estructura, sin desmerecer los movimientos políticos que sean, tienes una estructura organizada que buena o mala lo que he hecho, tienes una organización. Que sea representada por un lado, otro lado, es otra cosa, pero tienes una organización. Y desde el otro lado tienes una propuesta. No tienes una propuesta, tienes una tendencia, un entretenimiento. Y es lo que ha ganado las últimas temporadas, el entretenimiento. O sea, no quieren saber de propuestas. Lo único que les interesa es que quién hace más cháchara, quién habla más, quién jode más. Y eso me entretiene. Países latinoamericanos, se me fue el nombre de los países latinoamericanos, ganaron solo por tendencias, no por propuestas. Y lo mismo está pasando en Europa. Es la tendencia, es la sociedad que hoy estamos creando o generando. No les interesa saber qué voy a hacer, sino cómo entretengo más. Das de cuenta que casi hace 2 elecciones, perdón que te corte, hace 2 elecciones iba a salir el Jorgito el Guayaco como candidato a la concejalía por Durán. O sea, era la persona más cotizada y era la persona más representativa de Durán. ¿Y has visto el contenido de él? No, la verdad es que no conozco de él. Es el chúpamelo. No lo sé. Yo estoy en redes, alguna cosa, pero obviamente lo que no me interesa no le pongo atención. Pero es la gente, la mayor cantidad de población ve eso. Pero entiendo a lo que tú vas, pero esto no ha cambiado en siglos. No, ha cambiado, porque, a ver, las personas que eligieron a Velasco Ibarra, a Roldós, a Sixto Durán Ballén, incluso a Yamil Maguad, ¿lo hicieron por qué? ¿Por propuestas o lo hicieron por tendencia, por moda? Por eso digo, o sea, esto no ha cambiado porque ¿qué es lo que
se daba hace miles de años, ya no ni siglos. Al pueblo hay que darle circo. Pan y circo, pero no, o sea, me Exactamente. refería, a ver, Jaime Roldós tuvo propuestas y hizo. Sixto Durán Ballén hizo. Yamil Maguad hizo. O sea, fueron personas que no decían, que no te salían bailando, que no perdían su presencia, que hacían las cosas, imponían las cosas, incluso León Febres Cordero. O sea, eran personas que no venían a caerte bonito, sino a hacer las cosas que necesito hacer para mejorar. Hoy la gente, los nuevos candidatos no están por hacer las cosas, sino por caerte bien, por ser igual que yo, parecerme a ti. Quería comentarte algo antes de continuar. El último debate, nosotros hicimos unas encuestas en las universidades. Era de ver, duró casi una semana el fulgor en los estudiantes. Querían sentirse como es hoy nuestro presidente. ¿Y sabes cuáles fueron mis propuestas? O sea, mis preguntas eran, ¿por qué quieren sentirse? Porque yo a mi edad, a los 20 años, quisiera manejar una empresa. ¿Y cuáles son las propuestas? No, hacer lo que me da la gana, porque eso me interesa. O sea, yo quisiera hacer lo que él hace, hacer lo que le dé la gana, me vale que el otro sepa o no sepa, hacer lo que me da la gana. Eso quisiera hacer yo. La gente con 20 a 29 a 30 años quería sentirse el presidente, porque es el único que puede hacer lo que le da la gana y no importarle. Sí, esto tiene que ver con escala de valores. Pero estamos hablando de universitarios, de personas Sí, que, mira, entre comillas, tuvieron el estudio que no tuviste, tal vez no tuviste tú, la generación X, los baby boomers, no tuvieron. Hicieron dinero de donde no tenían plata. Crearon familias sin recursos. Y hoy tenemos profesionales que estudiaron, que son hijos de papi, que el papá se ha sacrificado para darles eso, y tienen esa conciencia. pero no es absoluto. No es absoluto. Porque hace 2 semanas estuvo, bueno, yo como tú me conoces, yo casi no pierdo oportunidad para hablar en cualquier Hoy espacio. es el espacio. Yo hice un espacio y por eso te agradezco. Entonces, uno tiene la oportunidad de dialogar con todo tipo de personas. Y yo converso incluso en el bus, o si estoy caminando en la calle y se me ocurre, hablo con el señor jardinero con el que me encuentro. Pero también he hablado con asambleístas, he asistido a varias comisiones no actuales, sino de la asamblea cesada, por ejemplo, prácticamente todas las comisiones, y con profesionales. Y es la misma mentalidad que el joven que tú estás haciendo referencia. No hay valores éticos ni morales que les primen, sino el bolsillo. Y hay desconocimiento, porque yo converso con gente profesional. Hace 2 semanas hablé con un profesional en sistemas y ni siquiera otros títulos que tiene. No sabe de realidad nacional. No conoce la realidad nacional. Ni le nombraba de un candidato, de otro. Dice, y es muy generalizado esto, dice, la verdad es que no conozco, no he sabido de esto. A la final, uno tiene que seguir con el trabajo de uno para sobrevivir. Entonces, hay apatía en la sociedad, en mucha gente de la sociedad, porque no cumplen esta dinámica social. No entienden que el ser humano es un ente social y que si no tiene el apoyo o la intervención del prójimo, no puede salir adelante, incluso pensando egoístamente. Si es que yo produzco una cosa, quiero vender y quiero hacer plata de eso, si yo no pienso, no me pongo en los zapatos de mi tentativo o posible cliente, yo no voy a tener ese cliente. Entonces tengo que ponerme por lo menos en los zapatos de quién va a ser mi tentativo o posible cliente para poder satisfacer una necesidad. Entonces hay que ser más claros y objetivos en el tema de que sí hay una confusión, creyendo que lo que tú decías, que hacer facilita las cosas, recibir lo que hicieron los papás, pero como tienen aspiración y tienen como figura a un señor joven que está en la presidencia y quieren hacer lo que les da la gana, están totalmente torcidos en su concepción social, porque no es así nomás, pues nos guste o no nos guste, quien está en Carondelet, él también tiene que hacer su trabajo, pues.
él ha hecho su trabajo. Igual van a Entonces, hacer todo su igual, trabajo. pero los otros no quieren tenerlo y sentir esa Quieren satisfacción. tenerlo ese ego, sin haber hecho el hacer proceso. nada, sin hacer el proceso, exacto. Entonces son mentes ya distorsionadas. No generalizo en los jóvenes, ¿ah? Estoy diciendo que esto se da en O todo. sea, es en todo sentido. Igual, o sea, ahí caemos, creo que vamos a concordar en esto. El presidente, para llegar a la presidencia, tuvo muchos años de proceso. Y donde hoy está, no digo haber sido fácil para él, así tenga todos los millones, pero cumplió un proceso y una etapa que garantizó hacer las cosas. Hoy vemos que las personas no quieren hacer procesos, quieren las cosas a la voz de ella y con decirlo, porque ni siquiera hacen el papel, quieren decirlo ya que se les haga. Entonces tenemos eso porque justo mencionabas de los asambleístas. Yo me he reunido con varios asambleístas. Es verdad, muchos asambleístas llegan por el apoyo del pueblo, porque han hecho obras, porque han trabajado, porque han sido parte de una organización social, pero no tienen el conocimiento. Pero ¿sabes de quién se alían ellos? De los universitarios, de los que salen de la academia, de los profesionales, y les cogen como asesores. Pero vemos que esos profesionales tampoco tienen experiencia. Y como no tienen experiencia, porque son salidos de la universidad, con las creencias de la academia que piensa sacar oro del agua, vienen con esa filosofía y no pueden, se caen. Y eso es lo que les pasa a muchos asambleístas, muchas personas que son representativas, que son representantes públicos, que no tienen asesores con experiencia, tienen asesores universitarios, que incluso hoy hay una logia que se está creando, no creo que es la logia o algo así, que está creando de cuántos estudiantes tienen más maestrías para unirse a esa logia. O sea, dejaron de tener experiencia, pero siguen, estudia y estudia, estudia. Hay incluso, y el otro día vi unas amigas que acabaron de estudiar y ya están sacando su maestría y no tienen experiencia. O sea, se están endeudando en sacar tantos títulos, pero no generan experiencia. Y si no tienes experiencia, ¿cómo generas procesos? Y si no generas procesos, ¿cómo aprendes a hacer las cosas bien? Claro, el tema es que el sistema te está... ¿El sistema o la gente? ¿Cuál es el sistema? Es el sistema que te imponen. Pero ¿a Porque quién, ¿a ti te quién impone obedece? alguien que tú estudies? ¿Perdón? ¿A ti te impone alguien que tú estudies? Pero el sistema te está exigiendo que ahora tienes que ya no ser solamente de segundo, tercero, cuarto, quinto, ya tienes que tener más, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Exactamente. Entonces ahí viene el tema de jugar con la psicología individual, colectiva, y a la final tener a algunos, con las excepciones que correspondan, un montón de tontos útiles que figuran o tienen sus cartones para cumplir una expectativa o dar una imagen a ciertos intereses, en este caso de asesores, como tú dices, que les cogen a este tipo de jóvenes sin experiencia ni nada, que ni siquiera habrán sido presidentes de su curso, entonces no tienen ni siquiera el roce, ¿no? Porque esto de la política tiene que ser una cosa vivencial, tiene que ser una cosa que demuestre participación, que tiene que ser ganar experiencia para poder decir, bueno, yo me meto a política por algo de esto, o tengo un objetivo y quiero llegar con este plan como tú dices, pero no hay. Ahora, ¿qué hacemos? O sea, hemos elegido las tendencias y seguiremos eligiendo tendencias porque la juventud que estamos cultivando es gente que quiere salvar el mundo con un clic, aquí, no con salir a las calles, no con hacer gestión, no con conversar y decir vamos a hacer un proceso, sino hacerlo aquí. Hago un meme y estoy en contra de eso y punto, y se acabó el problema. Ya, mira, la experiencia que se tuvo cuando participó Guillermo Lasso, y perdió. La ciudad de Quito, ¿cuántos miles de ciudadanos estuvimos? Porque también estuve al frente del CNE y venían comisiones de todo el país. ¿Cuántos días se pernotaron ahí? Y la sociedad quiteña, cómo fue solidaria con esa acción y entregaba comida y les mantuvo a la gente ahí para que no flaqueen y continúen con la protesta, asumiendo que es una protesta legítima, y de hecho lo era. Lo era. Sí. Sabemos ¿Qué que pasó? Sencillamente ese representante, ¿no? O a quien se le estaba
pidiendo que se garantice su derecho al triunfo, como era evidente que lo tuvo, se flaqueó y no hizo nada. Entonces, ¿qué pasa? Negoció. Lo que pasó en Moreno cuando la CONAIE, creo que estamos ahí, en la CONAIE, cuando la CONAIE se levantó en contra de Lenín Moreno, y al final del día Leonidas Issa salió del Palacio de Gobierno y dijo, se acabó las huelgas. Claro, sabes que el tema tiene que ver no solamente con conciencia, tiene que ver con integridad. Y la integridad, hay que saber de lo que se trata o se entienda la integridad, porque sabes que no la gente no entiende lo que tiene. ¿Qué es integridad? Mira, yo te voy a decir algo ¿y por qué hablo de la integridad? Porque tuve la oportunidad a los 17 años de encontrarme un libro de un tocayo tuyo, se llama Ronald Hubbard. Interesante, me gustaría leerlo. Y como si era yo un tipo inquieto en leer en mi juventud, encontré este libro en estas ferias de la calle y me pareció interesante el título porque decía el poder de la mente sobre el cuerpo. Entonces dije, interesante, pero leyendo un libro bastante grueso, encontré que había muchas cosas y ahí definía qué es lo que es integridad y eso a mí se me quedó grabado. Integridad, no venderse ante cualquiera. No, la integridad es una hilación entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se actúa. ¿También estaría ahí lo correcto y lo incorrecto? Puede haber errores, matices de interpretación, pero si tú piensas, lo dices y actúas en función de ese pensamiento, que puede ser equivocado, eso no digo, no voy a dar un juicio de valor al respecto, pero es una persona íntegra que dice, él está actuando y está diciendo y está haciendo las cosas en función de lo que piensa. Entonces, eso es ser íntegro, porque otra cosa es pensar una cosa, decir otra y actuar totalmente contrario a lo que son nuestros politiqueros. Un amigo dice, la moral es cuestión de geografía. ¿Cómo saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Cuando la intención. Mi intención puede ser muy buena, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Sí, pero lo único que puede determinar qué es bueno o malo está en la intención con la que se quieren hacer las cosas. Y eso ya queda en el ámbito muy íntimo, muy personal, porque nadie va a conocer la verdadera intención que tengas. Puedo tener una buena intención, pero la justicia puede estar en contra de esas buenas intenciones. Y es lo que está pasando en muchos casos. O sea, hay cosas que se quieren hacer bien, pero la misma justicia o los mismos decretos te bloquean. Entonces, ahí viene el tema. ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es lo incorrecto? Hacer las cosas con integridad y vamos a temas, por ejemplo, interesantes. Ya no solamente el tema de la justicia, lo último que acabamos de pasar. La integridad electoral. ¿Qué es lo que está pasando con esto? No existe integridad electoral. El voto siempre se ha vendido y se ha vendido al mejor postor, al que pague. Hoy fueron tan sinvergüenzas que tenías la anterior, la primera vuelta, tenías una cola dentro para votar y una cola afuera para cobrar. Ya, pero hablo de la institución electoral. La integridad electoral está manejada o debe ser manejada por la institución que cumpla lo que establece la ley, el proceso y los resultados, que tiene coherencia con lo que yo te digo, lo que se piensa, lo que se dice y lo que se actúa. Es la integridad social o la integridad institucional. Tenemos una institución electoral que dista muchísimo de lo que es una integridad o del concepto de ser integral, porque una cosa es lo que dice la ley, no cumplen y terminan votando por lo que tú acabas de decir, por el que más paga. Entonces no hay integridad. ¿Quiénes son los que deben garantizar o influenciar o sentar precedente para que exista esta integridad? ¿Quiénes son? El gobierno ya no cuenta. El gobierno tiene integridad. No tiene integridad por el mismo hecho de mentir y de hacer lo contrario a lo que dijo. Ya no es íntegro. Engañó al pueblo.
Entonces, ya no hay integridad, pero hablemos de la cuestión de integridad electoral, ¿no? Entonces, ¿y por qué la apatía de la juventud y todo? Ellos no cumplen, no terminan de hacer lo que está establecido en las leyes y lo demás. ¿Quiénes son los que tienen que presionar para que haya integridad? La sociedad, la ciudadanía, una parte. Pero hay otra institución que debería, por honor y por razón de ser, que se dé cumplimiento a lo que establecen códigos y éticas morales y principios y de integridad, que son Fuerzas Armadas. Lastimosamente, tenemos en el país una institución que todavía sigue siendo la más respetada a nivel social, pero no cumple su razón de ser. Y la razón primaria de unas Fuerzas Armadas es garantizar los derechos ciudadanos. Y no existe esa garantía, se cae el sistema estatal y de gobierno y de país. Estamos perdiendo totalmente la nación por culpa de la inacción de las entidades responsables para que seamos y existamos como nación, que se requiere población, Fuerzas Armadas, territorio. Pero ¿qué pasa? Ahí viene otro tema fundamental. ¿Y por qué? Yo lo digo frontalmente y lo he dicho en muchos escritos y comentarios que lo hago. La entidad responsable para que se pierda la nación son Fuerzas Armadas. Tenemos felones en Fuerzas Armadas y instituciones públicas, traidores a la patria. Prueba evidente de esto, la firma de la Convemar, la Convención de los Mares. Perdido 188 millas de mar territorial, motivado por ¿quiénes? Por una empresa, una organización marítima internacional. ¿Por qué? Para tener beneficios económicos por el comercio. Pero ¿quién fue el caballo de Troya para que el Ecuador firme la adhesión a la Convemar? Innocar, una rama de la Marina. Soldados que se les entregó, o ciudadanos que se les entregó un uniforme, que el Estado les entregó un uniforme para que defiendan la nación. Y sin embargo ellos hicieron y lo declararon y lo tenemos grabado y lo tengo, que ellos hicieron la gestión para que el Ecuador se adhiera a la Convemar, renunciando 188 millas de mar territorial, la mayor área comunitaria del país, donde tenemos alimentos, donde tenemos riqueza, y se las entregó. Colombia no lo hizo, Perú no lo hizo, Estados Unidos no lo hizo. ¿Y qué es lo que se consiguió con todo eso? Que tengamos 12 millas de soberanía absoluta para que todos estos comercios o tráficos ilegales, no solamente la droga, todo lo que es ilegal, todos estos comercios, estos tráficos, tengan facilidad de salir a alta mar, porque después de la milla 12 está considerado la zona económica exclusiva y que pertenece al alta mar. Es lo que dice la Convención de los Mares. Y la jurisprudencia y la acción que tiene el Estado como Estado no puede pasarse de la milla 12. Y si es que hay alguna violación dentro del continente o dentro de esas millas 12, tiene hasta la milla 24 para hacer persecución. Pasar la milla 24 ya no hay acción, establecimiento jurídico para que tenga validez. Y eso se ha establecido no solamente acá en el país, en otros países, porque a pretexto de que son parte de la famosa Convención de los Mares, Guinea tuvo conflictos con otro país, ¿no? Porque fueron invadidos en su zona económica exclusiva y les tocó pagar al país violentado, le tocó pagar indemnización a quienes violentaron la zona económica exclusiva. Entonces, eso es evidente prueba jurídica de que esa convención es traición a la patria, y es lo que tenemos que cambiar, porque no tenemos instituciones. Si es que Fuerzas Armadas, yo lo digo claramente, si Fuerzas Armadas no actúa con ética, con razón de ser, la nación se la pierde. Iniciamos este programa hablando de los intereses que tiene cada persona por
usufructuar, por aprovecharse del resto. Eso también viene aquí dentro de esta conciencia electoral y viene dentro de todo este tema de la sociedad que tenemos. Cada uno tiene sus propios intereses. ¿Pudo haber un interés oculto detrás de esta firma de convenio de la Conmebar? Pero por supuesto, si está declarado por la misma INOCAR. Es que es cómico, yo me río y me disculpa porque es que es un absurdo, una ridiculez, la desfachatez de esta famosa Convención de los Mares. El interés del INOCAR era que si es que ellos obtienen un buque de investigación que vale creo que 35 millones, estaba establecido, ellos encantados harían la gestión ante el Ejecutivo para poderse adherir el Ecuador a la Convención. Entonces, una cuestión de egocentrismo institucional para justificar su razón de ser, incluso de existir la INOCAR para los estudios oceánicos. Ese era el interés. Que haya habido a más de eso, cosas que se les llama por debajo de la mesa, puedo dudarlo, pero puedo decir que a lo mejor es lo más probable, pero no puedo garantizarlo. Queda en el espacio de la presunción por varias cosas, obviamente, pero dejemos que en la presunción fue solamente un interés institucional y no hubo intereses personales. Pero tenemos que pensar en que los intereses son de la patria, para sus ciudadanos y no para el bolsillo. Sí. Bueno, lamentablemente el tiempo aquí es corto. Vamos a resumir un poquito esto. ¿Qué ves o qué es lo que piensas de la sociedad que mañana seguirá eligiendo prefectos, alcaldes, concejales y después nuevos presidentes? ¿Estamos preparando la sociedad o estamos deteriorando esta sociedad? Hubo un científico muy famoso que decía: no vas a obtener cambios en el resultado si sigues haciendo lo mismo. Así decía Einstein. Definición de locura, hacer lo mismo esperando diferentes resultados. Es una definición de locura. Entonces, ¿vamos a cambiar a la nación haciendo lo mismo, permitiendo que unas instituciones totalmente deslegitimadas tengan el control sobre el destino de la patria? No. No vamos Tenemos instituciones llenas de bandas delictivas. Exactamente. ¿Cómo? Toma en cuenta que eso no había, sí había corrupción y siempre lo ha habido, pero no teníamos instituciones como la policía, el ejército, Ministerio de Gobierno y otros ministerios, incluso la Asamblea estuvo en un tiempo, no sé si salieron, porque toma en cuenta que la gente que entra se quedaron muchos con cargos, como el señor Arauz, ex candidato a la presidencia, tenía un nombramiento en el Banco Central que creo que trabajó 2 años y el resto pasó estudiando, entre comillas, en México, y tenía nombramiento. Entonces, gente así tiene nombramiento. ¿Y cómo le sacas a la gente que tiene nombramiento? ¿O cómo cambias ese proceso? Mira, yo estoy convencido de que el ser humano, o nosotros como seres humanos, podemos ser y debemos trascender solamente como simples seres vivos. Y la única forma de trascender es apegarse a los principios éticos y morales, y no quiero ser, ¿cómo se puede decir?, demasiado idealista en esto. No, entremos en el tema del honor. Si es que yo tengo honor y si es que yo honro al padre y a la madre, mis comportamientos, mis actitudes van a ser o van a obedecer a preceptos morales y éticos. Entonces, ahí viene otro tema muy interesante y que es complementario, el tema de creencias. Somos seres… Creer en Dios, creer en la Biblia. O tenemos a un ser todopoderoso o a un todo, dependiendo de la concepción que se tenga, que puede regir o al quien nos debemos. O sea, nosotros como indígenas creíamos en el sol, la luna, la tierra. Desde que vino la religión católica y transformó todas las creencias indígenas en satánicas, ¿en qué creemos?
El convencimiento, pero fíjate, es el grado de convencimiento y de conocimiento también. Si yo digo, tengo fe en Dios y existen unos preceptos éticos, morales y de comportamiento, obviamente, que los dicta, tengo que hacer honor a eso, pues. Si tengo a un Dios, tengo que honrarlo. Y honrar significa respetar padre y madre también. Y tengo que honrar con la justicia. Y tengo que honrar con la integridad. O sea, pero vamos, vivimos en una sociedad en donde al padre le dices cucho, le dices viejo. Vivimos en una sociedad en donde el hijo le vale un pepino y ya no respeta al adulto mayor. Yo recuerdo a mis padres, veías una persona embarazada, un adulto mayor o una persona discapacitada, le dabas el asiento. Ahora los jóvenes se hacen los dormidos. Ahora no les interesa quién sea. Al final del día, vemos mujeres que con este tema del feminismo no buscan el apoyo y la igualdad de condiciones, sino buscan el poder para hacer las cosas que quieren hacerlo legalmente. Ya, eso obedece también a un sistema que dictan las grandes corporaciones, porque también va este otro pensamiento de divide y reinarás, y a dónde están queriendo con este famoso que llaman el NOM, el nuevo orden mundial, a individualizarnos para no tener que hacer grupo, no tener que trabajar en sociedad, sino… Pero ya estamos individualizados con las redes sociales. Ya las redes sociales ya nos sacó del tema de la convivencia y hoy nos entró en una computadora en donde niños pasan jugando todo el día y ya no salen. O sea, nos ha sacado bastante de la convivencia directa, personal, hablemos, o sea, de carne y hueso, pero no todo es malo, porque también nos ha acercado, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, tengo hermanos fuera del país y esto de las redes y todas las cuestiones, más bien nos ha acercado muchísimo. Ahí sería el buen uso. Todo está en buen uso y todo está del buen uso en el ejemplo. ¿Y quién va a dar el ejemplo o la norma de conducta? Un gobierno, para no saltarnos mucho, ¿no? Para saltarnos bastante, perdón. Un gobierno, este gobierno a quién obedece, si va a ser sumiso a corporaciones como es o a intereses nobles incluso de conservación y de subsistencia y de sobrevivencia del ser humano. Entonces, eso es el tema. Hay que ser fuertes, una cosa, hay que ser firmes, por supuesto, y hay que ser coherentes, pues, coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos. El tema de la integridad, eso tenemos que hacer. Pero ahora, como estamos viviendo, yo entiendo tu posición de que quizás descorazonada, porque no se ven opciones de cambio. Entonces, ahí es cuando tiene que surgir la reflexión, el análisis y la percepción también, producto de esta percepción, conseguir nuevos planteamientos. Tenemos un planteamiento de cómo cambiar esto. Si sabemos que este sistema democrático representativo no cumple ya su rol, no cumple la función por la que se supone que tiene que haber respeto democrático, pues hay que cambiarlo, porque el sistema no se presta para que exista respeto. Tenemos una democracia que se llama la deliberativa, en donde el ciudadano tiene la voz y la decisión y la participación más activa para que se involucre en las decisiones tanto de la parroquia rural, tanto de la ciudad, del consejo municipal, o lo que quiera que sea. Pero hay que cambiar el sistema representativo por el sistema democrático deliberativo, que es lo que justamente no quieren que se sepa, teniendo la misma antigüedad de miles de años que la representativa, pero es conducida por intereses mezquinos, definitivamente. Bueno, se nos va acabando el programa. Vamos a tener que seguir haciendo otro segmento de esto, porque es muy interesante saber este tema de la conciencia electoral, es un tema muy apasionante, y más que todo saber la conciencia que estamos dejando a nuestra juventud, a los que, entre comillas, son el futuro de la patria. Sí, quisiera que no se me vaya, si me permite. Sigue. Ronald, porque mencioné el tema de la religión. Mira lo que vimos acá. ¿Cuál es la razón de ser de los grupos religiosos, de las iglesias? Económico. A eso ha caído, pero ¿cuál es su razón con honor
¿O cuál es su razón primera? A ver, cuando vino la iglesia aquí, no vino por el económico, vino por el poder, porque tenía el poder en la Biblia y esa era la razón para poder utilizar y esclavizar a muchas personas y utilizarlo económicamente. Entonces, cuando tienes el poder en la mano, lo que muchos fiscales, asambleístas, jueces hacen es eso, utilizar a la gente porque tienes el poder. Iglesia católica, hablo yo en términos generales. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Cualquiera que sea evangélica, lo que quiera que sea. Yo pensaría que es el poder ante los demás, el poder, tener el poder ante las demás personas. Con poder puedes hacer todo. Un medio de manipulación, y así siempre ha sido. Sí. Desde que incluso había las sacerdotisas en las comunidades indígenas y en todo lado, ¿no? Y en otras culturas, siempre ha sido eso. Cualquier tipo de religión siempre ha sido poder. Se ha dado eso, no digamos que siempre ha sido, siempre se ha dado. Los reyes tenían los clérigos, creo que eran los que estaban siempre al lado de ellos, siempre tenían a alguien de... Ya, pero como preceptos morales, como entre comillas, dictadores de la honra, del honor, está hacer justicia, inculcar la ética. Hablemos de ética e inculcar principios morales. Eso se entendería que es la iglesia, cualquiera que sea. Pero ¿qué pasa en estas últimas elecciones? Un sacerdote hablaba de que no se puede votar o no se debe votar por tal cual y más bien votemos por este lado de acá porque es el menos malo. Entonces yo les digo, en el tema de los cristianos, ustedes como cristianos, que se dicen cristianos y tienen una figura a cual seguir, ustedes escogen el ladrón bueno o el ladrón malo. Entonces siempre ha sido la respuesta, pero por el menos malo, y a eso nos ha encaminado. Pero es que eso es totalmente inmoral. El ladrón es ladrón. Si es que son cristianos, sigan a Cristo, no se vayan al ladrón bueno o malo, pues vayan y persigan a que sí se sacrificó por valores, por principios y que ha inculcado mucho. Entonces váyanse por él, pues entonces tienen que rechazar la corrupción, si eso es parte del mal. Aquí en las últimas elecciones, tú sabes, yo fui por el voto nulo. Me dice, bueno, ¿y por qué? Que eso es traición. Traición a mis principios, no puedo traicionarme. Si hay una guerra de mafias entre uno y el otro que se descueraron en el debate, yo no puedo irme por el que menos corrupto es, pues. Yo estoy en contra de la corrupción, no puedo votar por ninguno de los dos. Entonces tengo que defender y darle la imagen personal, no para nadie, el público mío, mi conciencia, ¿no? Tiene que decir, lo rechazo. Y mira, yo no me declaro un tipo que voy a iglesias y cosas demás, no, señor, yo soy un libre pensador, ¿no? Pero yo hago las cosas en función de mi conciencia, lo que yo establezco, a lo que he analizado, de lo que ha pasado, de lo que se vive, y con esa poder proyectarme a lo que quiero llegar. Entonces acá en el tema electoral, lo mismo, tenemos una evidencia de más de 100 años de la democracia representativa, sabemos lo que ha sido, sabemos que es un manipuleo, un manejo inmoral, sabemos que sabemos que es hoy, entonces tenemos que cambiar para el futuro. Entonces por eso viene el planteamiento que hacemos de impulsar y de pragmatizar lo que se llama la democracia deliberativa, que no es ninguna utopía. ¿Por qué? Porque en Suiza se practica la democracia deliberativa. En Brasil, en unas comunidades, se practica la democracia deliberativa. La sociedad, con grupos colegiados, establecen y mandan sus preceptos o sus principios o sus aspiraciones, y ellos son los que mandan, como tiene que ser. El mandante somos nosotros, los ciudadanos. No lo que venga al que ponemos de representante y digan, ahora van, gracias, ya estoy aquí, ahora pedazo de pendejo, vas a hacer lo que yo te diga. No, pues, eso no podemos permitir. Entonces los ciudadanos debemos recapacitar y quitarles la teta a estos desgraciados que utilizan a una institución como es el Tribunal Supremo Electoral o el Consejo Nacional Electoral, que no es otra cosa que la cabeza del pulpo de la corrupción, y con cada uno de sus tentáculos que son los partidos políticos. Entonces aquí los partidos políticos no sirven. ¿Por qué? Porque una cosa son sus postulados, y que no hay a quién escoger porque todos son los mismos, son igualitos, son perfectos como postulados, pero al momento de que no son íntegros, lo que dice nuevamente, una cosa lo que se piensa, otra cosa lo que se dice y otra cosa lo que se hace, son unos traidores.
Sí, eso ya parecen las aguas frescas del Chavo. Bueno, lamentablemente nos tenemos que despedir. Se nos acabó el tiempo. César, un gusto tenerte aquí. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos puedas acompañar y seguir debatiendo estos temas, porque este programa es hecho para eso, para conversar, tener este diálogo abierto en donde la ciudadanía y la gente puede integrarse y conocer más acerca de estos conceptos. También les invitamos a todas las personas a que nos vean en el canal de YouTube. Si todos los videos, todas las entrevistas están colgadas en nuestra página de YouTube, así que denle like, compartan, comenten. Y cuando ya se elimine estos videos que solamente duran 30 días en Facebook, así que ya lo puedes ver, por eso ya es las nuevas normativas, solo quedan 30 días en Facebook y de ahí lo pueden ver, volver a ver cuantas veces quieran en el canal de YouTube. Palabras de despedida, mi amigo. Gracias, Rol, te agradezco la invitación. Me hice un viaje un poquito Sí. largo, pero encantado, porque estas oportunidades no se las deben perder. Tengo algunas invitaciones de algunos otros medios de comunicación y a veces se me complica mucho porque mis papás los traje a vivir conmigo. Mi papá está en los 95 años, mi madre en los 90. Necesitan cierta atención, ¿verdad? Cierto cuidado, pero mi papá, por ejemplo, es un tipo lúcido totalmente y con una memoria envidiable que te puede dar fechas y todo. Y como es un personaje en realidad y muy vinculado, como te decía, estuvo en temas de la función pública tratando de mejorar y hacer muchas cosas, es increíble. Sería bueno tenerlo aquí en algún momento. De todas maneras, te agradezco, como te decía, y si quisiera, si es que algún momento se puede dar la opción, profundizar el tema de lo que es la democracia deliberativa, porque en mi criterio personal y compartido con muchos, no hay otra, tiene que ser el cambio de la democracia deliberativa y dejar a un lado la representativa que ha sido tan ofensiva y nos ha vulnerado en tantos derechos. El día de hoy nos acompañó César Fiallos, activista social, político, ambientalista, y lo han visto en múltiples actividades. Conversando sobre la conciencia electoral, qué es los representantes que tenemos, cuál es el futuro que nos preparan y cuál es la sociedad que estamos creando. Les invitamos a darle like, comentar, compartir qué es lo que ustedes creen, piensan. Déjenos sus opiniones, queremos saber y estar más cerca de sus necesidades para también poder aquí darlas a conocer. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Hasta la próxima.